El Señor les bendiga. En esta hora a mí me ha tocado compartir la palabra del Señor. Estamos aquí en la hermosa de Puerto Palomas, Chihuahua, México. Mi nombre es Eloisa Benavides. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra en segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, que dice así: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice la escritura que Pablo pues estaba con mucho pendiente, ¿verdad? Por los corintios, porque venían a engañarlos, a desviarlos. Amén. Y él tenía temor de que fueran engañados como Eva fue engañada por la serpiente. Sí, pero porque la obra del enemigo es muy sutil. Y yo me maravillo de que Adán, siendo la cabeza, siendo él el líder de esa pequeña familia, él fue engañado. Se dejó llevar por la idea de Eva, porque ella fue engañada por la vista. Dice que el fruto era codiciable a sus ojos. Pues a mí se me hace muy poca irresponsabilidad de parte de Adán, porque él fue el que recibió la orden de su Dios, de su creador, ¿verdad? Y tristemente, pues los dos fueron culpables, fueron desechados, y todo eso trajo consecuencias de su familia, ¿verdad? Perdieron 2 hijos. Y ahí podemos mirar que el hombre puede tomar las decisiones de su vida. Caín decidió ser malo y Abel decidió agradar a Dios. Y a mí me maravilla mucho esto, porque ellos no tenían palabra, no tenían profetas, no tenían pastores, maestros, no tenían al Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Aun sin embargo, uno de ellos escogió ser bueno y el otro escogió ser malo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando le nació el tercer hijo, Seth, dice que le nació un hijo, Enos, que desde ese momento comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo me imagino que Adán, como abuelito, ¿verdad? Pues yo me lo imagino que sí le platicaba a Enos. Ya de haber platicado cómo Jehová se paseaba, cómo fue formado, cómo Jehová se paseaba por el huerto, cómo platicaban, cómo las consecuencias de la desobediencia. Y dice la escritura que en Enos los hombres comenzaban a invocar el nombre del Señor. Y yo puedo aprender aquí que el ejemplo, ¿verdad?, de los fracasos de Caín, pues le sirvió, ¿verdad? Le sirvió al sobrino para comenzar a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Una de las cosas que quiero yo compartir con ustedes fue que hace poco tuve una visión. Yo miraba un arroyo de aguas cristalinas y el Señor me hablaba y me decía que en esos arroyos de aguas cristalinas, allí está el armamento, ¿verdad? Aquellas piedras lisas que derriban gigantes. Allí es donde nosotros podemos obtener las armas, ¿verdad?, para derribar los gigantes que se presentan en nuestra vida. Aleluya, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos ahí a carta de los Corintios 5, 7 y 8, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué significará la levadura? Dice Lucas, capítulo 12, versículo 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea que a mí lo que el Señor me enseñaba a través de ese arroyo, Él me enseñaba que cuando nosotros lleguemos a sumergirnos en las aguas, tienen que ser aguas cristalinas, transparentes, sin hipocresía. Llegar con todo lo que somos es de la única manera que podemos recibir la ayuda. Y dice la Escritura que la levadura significa hipocresía. No podemos llegar con hipocresías a la presencia de Dios, como llegó aquel fariseo, haciendo alarde, ¿verdad?, de lo que él hacía. Y al publicano que estaba por ahí a un lado suyo le señalaba todo lo malo que él hacía, ¿no? Y dice la Escritura que el otro salió justificado, porque al llegar a la presencia de Dios, él venía humillado a reconocer su necesidad, a pedir ayuda para ser cambiado. Y aquel salió más justificado, ¿verdad? Porque vino con sinceridad. No vino como el otro haciendo alarde de lo que hacía. Y así es como el Señor me dice que tenemos que llegar a su presencia. ¿Sí? Que tenemos que ser transparentes, sinceros con Él. Y que si traemos un gigante, ¿verdad?, en nuestra vida, algo que no podemos vencer, ahí están las armas para vencer, ¿verdad? En las aguas cristalinas, en los arroyos, y esos gigantes caen. Así está escrito en su palabra, ¿verdad? Que esta generación, les dijo Jesús, no sale más que con oración y ayuno. Y Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros llegamos así, humillados siempre en su presencia, no enalteciéndonos. Amén. Dice su palabra que humillados bajo la mano poderosa del Señor, y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Aleluya. Una de las cosas que el Señor me hizo reconocer en esa necesidad, amén, es cuando nosotros podemos recibir la ayuda. Gloria a Dios. Dice su palabra ahí en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios dice 12, 20, 21 dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. El versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en estos versículos el Señor nos enseña que todos somos un mismo cuerpo, como el fariseo y el publicano eran de un mismo pueblo, pero uno había sido débil y había fallado. Amén. Pero ahora el Señor nos dice que cuando veamos a uno de los de nuestro propio pueblo, del mismo cuerpo de Cristo,
tenemos que preocuparnos por ese hermano y ayudarlo para que sea restaurado. Les voy a platicar algo que me sucedió hace muchos años. En una ocasión yo me enfermé de la vesícula, me dolía, me hicieron análisis y cuando el doctor me dio el resultado de los análisis me dijo: usted no tiene nada, su vesícula está dolorida porque usted comió en la calle, entró una enfermedad de tifoidea en su cuerpo y la vesícula está trabajando horas extras, por eso está inflamada, le duele, pero ella está trabajando porque está defendiendo su cuerpo para que no le afecte la tifoidea. Ese es el dolor que usted trae, pero en cuanto la medicina haga efecto, ¿verdad? Entonces ya su vesícula va a volver a la normalidad. Y ahí, desde entonces, el Señor me enseñó que todos somos miembros de un solo cuerpo y que un cuerpo, que un órgano que esté deteriorado, si algún virus entró, si nosotros vemos algo de una necesidad espiritual en un hermano del mismo cuerpo de Cristo, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurar, trabajar horas extras, interceder por las personas que vemos que tienen necesidad. No podemos dejar, ¿verdad?, que la obra de Cristo se termine en aquella persona. Tenemos que cuidarnos unos a otros, interceder unos por otros para que seamos sanados. Aleluya. Una de las cosas también que yo quiero compartir con ustedes es, traigo mucho en la mente esto de la lámpara, que nosotros somos lámparas, somos luz, ¿verdad? A través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el aceite, nosotros damos luz. Las lámparas son hechas de tierra, amén, y la tierra, para que aquella lámpara, ¿verdad?, permanezca y no se quiebre, no se raje, se necesita un fuego muy fuerte. Entre más fuerte sea el fuego, la lámpara o cualquier vasija de barro es más fuerte. ¿Amén? Pero a veces cuando nosotros no somos metidos a suficiente fuego en nuestra vida, ¿verdad?, nos rajamos, se raja aquella lámpara, aquella vasija de barro, se raja, y aunque le estemos echando el aceite, ¿verdad?, se está filtrando. Y una de las cosas de las cuales el Señor me ha enseñado que se filtra el aceite, la unción a través de nuestra vida, es que a veces cometemos errores como este. Un predicador fue lleno del Espíritu Santo y él nos testifica que él deseaba mucha unción. Dice que el Señor le habló y le dijo: sí, ve a Toronto, Canadá, allá hay un gran avivamiento, ve. Y dice que él fue a recibir unción. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando lo ministraron, el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿quieres unción? Vengo a ser lleno de la unción. Deja de criticar a tus consiervos y entonces tendrás más unción, ¿verdad? Y como dice ahí en 1 Corintios, todos somos miembros de un solo cuerpo. Y si queremos unción, tenemos que defender a nuestros hermanos, tenemos que apoyarlos en la oración, interceder cuando ellos estén en alguna falla, no criticarlos. Nos tiene que doler el miembro que se le está afectando en el cuerpo de Cristo, porque somos una sola familia. Esto es todo lo que el Señor me dio para este día. Y no les digo que voy a orar porque ya oré mucho por esta palabra, pero sí les aconsejo que sigan eso, que sigan ese consejo. Sobre todo las personas que me escuchan que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Así como Abel decidió ser bueno y agradar a Dios, y Caín y él decidió
matar a su hermano y no amar a Dios, la decisión es tuya. Tú eres el que tienes que decidir si amas a Dios o lo rechazas. Que el Señor les bendiga y siento mucho gozo de compartir con ustedes esto porque es algo que el Señor me dio. Y yo les aconsejo a todos mis hermanos en la fe que me escuchen, que se acerquen a esos ríos, a esos arroyos de agua. Son aguas cristalinas, transparentes, y allí se adquiere mucha unción. Pero vamos a llegar humillados, deseosos de ser libres, de que Dios derribe gigantes y de ser lavados, porque el agua cristalina nos lava, ¿verdad? Nos lava, es agua muy limpia y nos limpia, pero tenemos que llegar como el publicano, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador. Que el Señor los bendiga.